Amigo Tony, pues estamos en las alturas. Un edificio muy famoso. Edificio muy famoso, pensando en los turistas. Un lugar con verdadera historia, Tony. Tú lo sabes, yo lo he aprendido aquí en tu libro, que si las paredes hablaran. Amigos de La Voz de la Ribera, hoy es una gran oportunidad para conocer qué hay detrás de estas paredes, del famoso Hotel Arzapalo. Acompáñenos, pues en voz de mi amigo Tony Burton. Vamos a transportarnos a aquellos tiempos cuando venir a Chapala de Guadalajara era un verdadero calvario, cuando se hacían hasta 12 horas de camino, cuando se atascaban las ruedas de las diligencias entre el lodo, cuando había gavillas, cuando había asaltantes. Y venir era un verdadero placer, pero también había mucho dolor. Vamos a transportarnos a la época del señor Arzapalo, ese señor que le apostó por supuesto. Se inspiró, me imagino, que el tren de Guadalajara iba por allá rumbo a Ocotlán y eso cambió la historia. Platícanos, Tony, ¿qué pasó? Pues sí, el señor Arzapalo vino de Sinaloa y estuvo ya con varios negocios en Guadalajara, inclusive unos baños famosos en Guadalajara. Y luego a conocer a Chapala y, como dices, con la venida del tren El 888 era más o menos. De aeropuerto por Ocotlán y luego terminaron en Guadalajara. Entonces trajo otra alternativa para los viajeros. En lugar de diligencia y sus horrores, y problemas de paseo durante temporada de lluvias, etc. Entonces ya en 1888 con tren se podía llegar a Ocotlán y tomar, por ejemplo, uno de los vapores por el lago para llegar a Chapala. Y esa fue la manera más sencilla de llegar, ya. Me imagino los recién casados, enamorados, subiéndose a una embarcación con música, con un buen vino, y disfrutar y llegar a Chapala, y que los recibiera un gran hotel. Exactamente. ¿Qué había este hotel? ¿Cómo era? Bueno, originalmente en Chapala nada más realmente hubo uno o dos pequeños lugares para quedar. Posadas, por decirse. Y entonces el señor Ignacio Arzapalo decidió y terminó en 1898 este Hotel Arzapalo. Y ese sí fue gran hotel de lujo por su época, con creo que 36 cuartos originalmente, casi todos con vista del lago, por supuesto, con comedor, con jardín pequeño y dando a la playa. Y que les llegaba agua termal a las habitaciones. Y exactamente, utilizando precisamente el agua termal que es por muchas partes de aquí. Un verdadero lujo para los viajeros. Completamente. Oye, Tony, ¿es cierto que este señor se dio, hablando de lujos, de traerse gente de Europa como administradores? Sí, casi todos los administradores en los primeros 15, 20 años eran italianos. ¡Ah, caray! Empezando con un señor ancino, que no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues en esa época no hubo cuentos bancarios y cheques y cosas así. Era dinero y plata y oro. Wow. Y este señor ya agarró la plata y oro de los huéspedes. Había ladrones. Se fue con todo, a como 3 meses de estar como gerente. Entonces, el señor Arzapalo aparentemente no se enojó tanto. Ya a 24 horas lo detuvieron en Durango y la procesaron. Y mientras todo, él siguió emplear a italianos como gerentes del hotel. Fue una buena idea por 2 razones. Uno, fue comida internacional en el Arzapalo y su mercado principal fue extranjeros.
viniendo de los Estados Unidos o de Europa o de donde sea. Y esa realmente, probablemente fue la idea principal del hotel. Y de todos modos, los mexicanos con dinero, en esa época del porfiriato, lo que les gustaba era precisamente la moda europea. Entonces ofrecerles moda europeo con cuartos grandes, con cocinero italiano, con administrador italiano o a veces chef francés, era el estilo. Tengo entendido que hasta los vinos traían de Europa, ¿verdad? No estoy muy seguro del Arzapalo en sí, pero definitivamente en unos años, ya principios del siglo XX, estaban trayendo mucho vino importado aquí a Chapala, bueno, a Guadalajara y luego a Chapala. Fíjate que hablando de los administradores, hay una familia muy reconocida que queremos mucho, mucho aquí en Chapala, es la familia Seimandi. Todavía son de ese árbol. Sí. Los Seimandi sí, son varios ramos de la familia. Y no entiendo completamente las conexiones porque sí está muy complicado. Es que son muy prolíferos. Sí, pero algunos eran agricultores, otros eran hoteleros y sí, definitivamente también. Un Seimandi era jefe del hotel y otro Seimandi creo que se encargó de la planta de luz, una de las primeras plantas de luz en el pueblo. Muy interesante. Tony, bajo este techo, platícame de uno o dos personajes famosos que hayan llegado, que hayan pasado aquí la noche. Pues hay tantos, Rogelio, que ni sé dónde empezar. Fue muy popular como lugar de luna de miel, Chapala, y también el Arzapalo, porque fue el único hotel de lujo por varios años. Y entonces todos que estaban en la clase alta mexicana querían venir aquí. Híjole. Y invitaron a los consulares, a los embajadores, a los clérigos altos, etcétera. Grandes personalidades. Pero tantos. Porque sabes que yo pensé que me ibas a decir Lawrence. No, pues Lawrence sí estuvo en Chapala obviamente en 1923 y sus compañeros de viaje sí se hospedaron aquí. Sin embargo, Lawrence y su esposa Frida tomaron una casa a como 2 cuadras de aquí, casa que ya sigue existiendo, como saben. Y entonces, sí, sus amigos, sus compañeros de viaje, Richard Wiener, un poeta famoso americano, y Spud Johnson, otro poeta americano, ellos sí vivieron aquí varios meses, mientras que los Lawrence estaban en la casa. Por último, en Chapala decimos que esta obra es una más de tantas del arquitecto Guillermo de Alba, que tiene su sello. ¿Es verdad? Pues, esa idea es muy común y ha sido repetido muchas veces. Y he estado en contacto con el nieto de Guillermo de Alba. ¿Con Martín? Veces, con Martín Casillas. Saludos a Martín Casillas. Y yo le he propuesto que realmente es difícil creer que Guillermo de Alba construyó el Hotel Arzapalo, aunque no dudo en el absoluto que fue gran arquitecto y construyó varias casas interesantes en Chapala, incluyendo la Vía Niza y obviamente la estación de ferrocarril, su obra maestra en Chapala. Sin embargo, en este caso del Arzapalo no tenemos evidencia documental que involucra a ningún arquitecto. Es un poco raro, pero bueno, en esa época hubo varias compañías grandes en Guadalajara y me imagino que Ignacio Arzapalo, lo más probable es que contrató una compañía de Guadalajara, uno de los grandes existentes. Y Guillermo de Alba en ese entonces estuvo en Chapala, pero nada más por temporadas, y empezó una compañía de constructora con un amigo aquí en Chapala. Y creo que los documentos, como no existen, difícilmente se puede comprobar que fue arquitecto, y por el tamaño del edificio lo dudo. Por último, Tony, caminando para allá para despedirnos de este lugar, que por cierto, felicidades al nuevo gobierno municipal, que le está dando vida. Sí. Que le está dando vida después de tantos años. Después de tantos años. Y a propósito, ¿por qué cerró el Hotel Arzapalo sus puertas?
Pues no sé, Rogelio, tú me dices por qué Bueno, se dicen muchas cosas, pero fue una tristeza que estuvo al parecer como cerca de 30 años abierto y después hubo un receso. No conozco ningún incidente en particular, lo que pasa es que hubo competencia y obviamente ya cuando hay competencia con cosas más modernas, etcétera, y más opciones, pues ya poco a poquito la gente decide de quedar en otros lugares. Pues bueno, aquí está estas paredes que todavía siguen hablando por medio de tu voz. Sí. Y paredes tremendos. Tremendas. Pues amigos, esto es tan solo un pedacito de ese gran engrane, que es nuestra historia de Chapala, sus villas, su gente y sus personajes. Saludos a todos y gracias, Tony.